La ciencia de la consciencia, un acercamiento a los nuevos desarrollos en psicología y neurociencia. Es el título de este programa, grabado en época de confinamiento y presentado por el profesor de Psicología Básica 1 de la UNED, Pedro Raúl Montoro Martínez. Un espacio que comienza con un pequeño fragmento de The Matrix, año 1999, la primera película de la trilogía de ciencia ficción de las hermanas Wachowski, una producción que acabó recaudando en todo el mundo unos 412 millones de euros y que ganó 4 estatuillas en los premios Oscar. Con este fragmento se puede ilustrar la creencia antigua que entendía la consciencia como un tipo de programa computacional, es decir, un software especial en el hardware del cerebro. Te sentirás algo raro. Esto es el constructor. Es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos. ¿Ahora estamos dentro de un programa informático? ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo. Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. A través de un pequeño ejercicio con un elefante rosa, veremos que somos capaces de construir mentalmente escenarios hipotéticos para planificar el futuro en función de nuestra experiencia pasada. Entonces, ¿qué es real? ¿De qué forma definirías real? La realidad es que la consciencia es un tesoro que aún está por descubrir. Os presentamos los últimos avances en el estudio de la consciencia y la experiencia subjetiva, y el desafío que supone para la psicología, la ciencia y neurociencia. Hola, buenos días. Es un placer estar de nuevo en el espacio de Radio UNED y en el día de hoy acompañado de dos buenos amigos para hablar, reflexionar sobre uno de los problemas, incluso algunos dicen misterios, del conocimiento humano más apasionante que todavía la ciencia tiene por delante para resolver. Vamos a hablar de la consciencia. Pero en primer lugar quiero presentar a los compañeros que van a estar aquí con nosotros. En primer lugar quiero presentar a Miquel Jiménez Méndez. Buenos días, Miquel. Hola, buenos días, Pedro. Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa de radio. Miquel es licenciado en Psicología por la UNED, también tiene el título de Máster Universitario en Investigación en Psicología y el año pasado consiguió su título de Doctor en Psicología, también por la UNED, con un trabajo precisamente sobre la naturaleza de la consciencia visual, que es uno de los campos de investigación que ha desarrollado en los últimos años, también estudiando los procesos inconscientes en el ámbito de la visión. Ha realizado también una estancia en la Universidad de Turku en Finlandia y en breve se trasladará a la Universidad de Haifa en Israel para continuar allí su carrera investigadora, que no tengo duda de que será exitosa y productiva, y seguiremos disfrutando con tus trabajos porque creo que van a ser tremendamente útiles para este campo de investigación. También quiero saludar a José Antonio Hinojosa. Buenos días, José Antonio. Hola, buenos días, Pedro. Un placer volver a estar contigo. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya has compartido
espacios radiofónicos en Radio UNED en cursos anteriores. José Antonio es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Es también investigador del grupo Affective Neurolinguistics and Cognition Group del Instituto Pluridisciplinar de la Universidad Complutense y tiene una larga y productiva experiencia en los ámbitos de la psicología experimental y la neurociencia cognitiva, con decenas de artículos de investigación sobre variados campos y también en los últimos tiempos dedicado al estudio de la consciencia. Creo que os he presentado bien, no sé si queréis añadir alguna cosa, pero bueno, yo creo que nuestros oyentes se pueden hacer una idea, ¿no?, de cuáles son nuestras líneas de trabajo y la relación que tienen con el tema que trataremos hoy. Bueno, voy a presentar el problema al que nos enfrentamos y es el problema de la consciencia. Para eso creo que lo mejor es realizar un pequeño experimento mental que recomiendo que nuestros oyentes realicen. Si cierran los ojos y piensan durante un momento en un elefante de color rosa, es decir, que generen en su cabeza, en su imaginación, un elefante de color rosa, y a continuación quiero que con su ojo de la mente recorran el cuerpo de ese elefante rosa, desde la trompa hasta la cola, pasando por el cuerpo, pasando por las patas, incluso colocando a ese elefante rosa en mitad de la sabana africana o dentro de un lago, echándose agua por encima con esa trompa. Durante un rato en su cabeza, en su espacio mental, ha existido un elefante rosa. Los elefantes rosas, que sepamos, no existen en la naturaleza. Sin embargo, durante un instante ha existido como un elemento, por lo menos, en su espacio privado, en su espacio subjetivo. Ese es el gran desafío que tiene la ciencia por delante, explicar cómo es posible que ese elefante rosa haya existido sin aparentemente ocupar espacio, sin saber dónde está localizado, sin saber de qué está compuesto. Esa dualidad entre la materia física, que conocemos bien a través de las disciplinas científicas, física, química, fisiología, biología, no parece compatible con la esencia de los procesos mentales, que son subjetivos, que son privados, que solo podemos acceder a los pensamientos que tenemos nosotros, pero que no podemos ver los estados de conciencia que tienen otras personas. ¿Cómo es posible que un objeto físico como el cerebro pueda dar lugar a esas inefables experiencias conscientes que sentimos, experimentamos en nuestro teatro mental privado? ¿Cómo será la experiencia subjetiva de color rojo que tengan otras personas? ¿Qué sentirán otras personas cuando saborean un buen jabón ibérico? ¿Cómo será vuestro sabor a jabón ibérico? Miquel y José Antonio, ¿cómo será? Pues no puedo saberlo, solamente puedo acceder a mis contenidos conscientes. Ese es el gran desafío, ese es el gran problema al que nos enfrentamos y vamos a desarrollar durante el transcurso del programa algunos acercamientos que desde la neurociencia, la psicología y también, si nos da tiempo, la filosofía de la mente han intentado llevar a cabo para afrontar este desafío. Miquel, ¿nos podrías hablar de una de las teorías neurocientíficas que en las últimas décadas ha tenido o ha generado una mayor cantidad de investigación? Me refiero a la teoría del procesamiento recurrente de Victor Lame. ¿Nos podrías hablar de esta teoría? Porque creo que puede ser una buena forma de comenzar a desentrañar la investigación en este campo. La teoría del procesamiento recurrente, propuesta por el investigador holandés Victor Lame, es una aproximación neurocientífica al problema de la consciencia. Esta propuesta se articula en torno a los distintos tipos de procesamiento neuronal por los que un input sensorial se propaga a través de las distintas áreas y jerarquías cerebrales. Lame toma el sistema visual como modelo para desarrollar su teoría y se centra en analizar el modo en que la información sensorial se propaga por las distintas áreas cerebrales. Bueno, hay que tener en cuenta que el sistema visual está organizado de forma jerárquica y sus distintas áreas están interconectadas a través de proyecciones ascendentes, horizontales y descendentes. La información de un determinado input visual se propaga inicialmente a través de estas proyecciones ascendentes, desde áreas jerárquicamente inferiores hacia áreas de nivel superior. Tan pronto como esta propagación inicial alcanza las áreas prefrontales, que es alrededor de los 100-150 milisegundos, comenzaría a producirse un procesamiento neuronal horizontal, es decir, la información se propagaría horizontalmente dentro de áreas del mismo nivel, y un procesamiento neuronal descendente, donde la información que ya ha alcanzado las áreas de nivel superior se propagaría en sentido inverso hacia áreas de procesamiento de nivel inferior. Es este bucle de propagación horizontal y hacia atrás a lo que Victor Lame se refiere como procesamiento recurrente. Y la propuesta de Lame es la siguiente: mientras que el procesamiento inicial
este procesamiento ascendente que hemos comentado de la información no daría lugar a representaciones visuales conscientes, la aparición de bucles de procesamiento recurrente entre y dentro de las mismas áreas jerárquicas daría lugar a la emergencia de perceptos conscientes. En definitiva, para Lamme, este procesamiento neuronal recurrente es lo que produce un contenido mental consciente. Entonces, Miquel, quizás la aportación más importante de esta teoría es que permite encontrar una continuidad entre el procesamiento inconsciente que realiza nuestro cerebro, del cual no nos percatamos, y a través del curso temporal y a ese feedback, ¿no?, a ese procesamiento reverberante hacia atrás, es como se puede lograr que emerja la consciencia, ¿no? Eso sería un poco la forma en que esta teoría intenta hacer compatible, ¿no?, procesamiento inconsciente que sabemos que ocurre, que se registra, con procesamiento de tipo consciente, ¿no? Sí, así es. Lo que sería el procesamiento inicial hacia adelante o estas propagaciones ascendentes que ocurre rápidamente, como hemos comentado, en torno a 100, 150 milisegundos máximo. Todo este procesamiento ascendente sería un procesamiento inconsciente, ¿no?, que no llega a alcanzar la consciencia visual. Y a partir de que empiezan a darse este mayor procesamiento entre áreas y hacia áreas inferiores, es este tipo de bucle de propagación recurrente lo que generaría un contenido mental consciente. O sea que la diferencia no solo sería de tipo espacial o de tipo neuroanatómico, sino en el curso temporal del procesamiento y en la conectividad, ¿no?, de las diversas regiones y en cómo se genera. Una cosa que no hemos dicho, pero que yo creo que ha quedado clara, es que la mayoría de las teorías que intentan investigar la conciencia se basan o se centran en la modalidad visual, en la percepción visual. Ha sido, sin lugar a dudas, la modalidad más estudiada, ¿no, Miquel? Así es, prácticamente la mayoría de teorías y proposiciones toman el sistema visual como modelo porque es el sistema más estudiado y mejor conocido, básicamente. Sí, y de hecho tu investigación y tu tesis doctoral también han indagado en la consciencia dentro de la modalidad perceptiva visual. Además, teniendo en cuenta que, bueno, a la hora de manipular la visibilidad en condiciones de laboratorio, pues quizá es más sencillo que en otras modalidades. Quizás más adelante nos podrás comentar, en relación con otros aspectos de este tópico de investigación, cómo se puede manipular el grado de percepción consciente o inconsciente de los estímulos. Pero ahora creo que es interesante que José Antonio Hinojosa nos presente otra de las teorías que más investigación ha generado en los últimos años, que es la teoría del espacio neuronal global de trabajo, que José Antonio seguro que nos va a presentar y que creo que es importante conocer para las personas interesadas en este ámbito. José Antonio, cuéntanos. Así es, esta es otra de las teorías más importantes que tratan de abordar el estudio neurocientífico de la conciencia y bueno, ya lo has señalado tú, quería destacar que como has comentado, pues es una teoría que se basa sobre todo en el procesamiento visual, ¿no? Todas estas teorías toman como modelo lo que ocurre durante el procesamiento de estímulos en la modalidad sensorial visual, aunque de alguna manera dejan siempre abierta la posibilidad de que ocurra algo similar en todas las modalidades sensoriales, ¿no? De hecho, en modalidad auditiva se está empezando a hacer algún trabajo replicando este tipo de modelos. Pero bueno, la teoría del espacio neuronal global lo que propone es que habría un primer nivel de procesamiento en el que una serie de regiones cerebrales autónomas, en este caso pues situadas en la corteza occipital, realizarían un procesamiento específico de diversas características de los estímulos, pues el movimiento, la forma, el color. Este procesamiento sería individual, es decir, no habría comunicación entre unas regiones y otra, y esta comunicación ocurriría con posterioridad cuando estas regiones, a través de axones largos, fundamentalmente situados en las neuronas piramidales de las capas 2 y 3 de la corteza, se comunican con regiones parietales y fundamentalmente frontales que configuran una especie de ámbito de trabajo general por el cual la información de estos procesadores especializados pasa a estar disponible a una serie amplia de regiones
cerebrales, incluidos los propios procesadores individuales, ¿no? Aquí también juega un concepto importante, es el de reverberancia, ¿no? Que juega un papel muy importante a la hora de conectar incluso la actividad de los procesadores especializados que pasa a este espacio global de trabajo, vuelve a ser devuelta a los propios procesadores especializados, ¿no? A través de bucles reverberantes un poco parecidos a los que planteaba Lame. Sí, eso te iba a decir, José Antonio, esto se parece bastante al procesamiento recurrente, ¿no? Que nos planteaba Miquel, ¿no? Se parece bastante, ¿no? En ese tipo de... Sí, efectivamente. Lo único que aquí las conexiones horizontales no tienen un papel tan preponderante, por lo menos en el primer nivel, ¿no? Mientras que en la teoría del AME pues son más importantes. Aquí lo importante es el concepto de encendido, que es lo que ocurre, o ignición, que es lo que ocurre cuando esa información de los procesadores especializados pasa a estar disponible para todas las regiones. Esto ocurre a través de la atención, que sería el mecanismo que esta teoría postula, por el cual cuando un determinado procesamiento de las regiones especializadas alcanza un umbral, se hace disponible en este espacio global neuronal a todas las demás regiones. Y ahí, precisamente, cuando la teoría asume que la conciencia aparece de manera súbita, de manera abrupta, de manera espontánea. Y otro aspecto que se puede deducir de esta teoría es que esto aparece más bien tarde en el tiempo, ¿no? Porque habría esas primeras etapas del procesamiento en las que se produce el procesamiento autónomo y especializado, y es un poquito más tarde, como tendremos ocasión de comentar luego seguramente, cuando se produce esa emergencia súbita de la conciencia, ¿no? Aquí es muy importante, como hemos dicho, el papel de la corteza prefrontal. De hecho, se ha visto incluso en estudios con primates a los que se les enseña a ejecutar un parpadeo cada vez que son conscientes o que perciben o que se dan cuenta de que han percibido un estímulo, y se ha visto que la actividad de áreas de estos moduladores especializados, ¿no? Que se pueden situar en corteza como V1 o V5, solamente se propaga a la corteza prefrontal cuando los monos realizan estos parpadeos, ¿no? De algún modo son conscientes de que han visto un estímulo. Sí, estas áreas que dices de V4 o V5, quizás estaría bien explicar a nuestros oyentes que en el caso de V4 es un área especializada en procesamiento complejo del color, y V5 especializada en procesamiento del movimiento, ¿no? Son como módulos, algunos plantean, ¿no? Que como módulos especializados de información concreta. Muy bien, José Antonio. Efectivamente, los módulos especializados que trabajan de manera autónoma al principio, según propone esta teoría del procesamiento del espacio neuronal global, y que cuando se hace accesible el resultado de su trabajo, por decirlo así, a todas las áreas cerebrales, a través de esa corteza prefrontal, pasan a trabajar de manera coordinada. Muy bien. Esta teoría del espacio neuronal de trabajo está inspirada en trabajos previos de naturaleza psicológica o filosófica que hablaban de eso, del espacio global de trabajo, como una especie como de teatrillo mental. Si no recuerdo mal, la metáfora iba por ahí. Algo así como que hay mucho trabajo entre bastidores, entre bambalinas, del que no somos conscientes. Solo algunos estímulos aparecen en el escenario y quizás la atención sería como ese foco que lo que hace resaltar al protagonista, al actor o actriz importante en cada momento, ¿no? Es un poco así una metáfora, si no recuerdo mal, ¿no, José Antonio? Sí, efectivamente, ese sería, ¿no? El foco que alumbra a las regiones cerebrales que son importantes a la hora de realizar un procesamiento subsecuente de la información, e inhibe a aquellas regiones cerebrales que son menos importantes o no son necesarias, ¿no? Entonces se produce una activación de lo que va a ser relevante hacer en el futuro y una inhibición de lo que no va a ser importante para el procesamiento posterior de la información. Has adelantado, además, aspectos que son muy relevantes. Hablabas que esta teoría del espacio neuronal global de trabajo, pues lo que predice, lo que propone es una emergencia o aparición súbita, abrupta de la consciencia y relativamente tardía. Justo este tema, es decir, la naturaleza de la consciencia, su curso temporal, pues ha sido el tópico de investigación de la tesis doctoral de Miquel Jiménez. Y sin lugar a dudas es un debate que en los últimos años ha cobrado mucha importancia
y que estoy seguro que Mikel nos va a explicar con todo detalle porque creo que es importante que lo conozcamos. Así es, Pedro. Este debate sobre la naturaleza de la consciencia es ahora mismo uno de los más relevantes dentro de los estudios sobre consciencia y, bueno, lo que pretende dilucidar es si la forma en la que un estímulo emerge a nuestra consciencia. Ya ha comentado José Antonio que la aparición de un estímulo en nuestra consciencia puede ocurrir de forma abrupta. Esto es, solo tendríamos dos experiencias subjetivas del estímulo, lo que sería una ausencia de percepción y una percepción clara del mismo. Pero existe otra posibilidad y es que un estímulo emerja a nuestra consciencia de forma gradual. Es decir, que transite a nuestra consciencia progresivamente a través de distintos niveles de experiencia subjetiva. Este debate es de relevancia porque, bueno, el hecho de poder determinar la forma en la que un estímulo emerge a nuestra consciencia puede ser relevante a la hora de plantear futuras propuestas o incluso replantear las distintas teorías existentes sobre la consciencia. Lo que es la evidencia empírica, los hallazgos de laboratorio muestran una clara división de resultados. Mientras que algunos estudios sugieren una emergencia gradual de la consciencia, hay otros estudios que han encontrado una emergencia abrupta o dicotómica. Ya sabía yo que no iba a ser esto sencillo, que iba a haber resultados apoyando una posición u otra, ya sabía yo. Eso es, aquí es donde llegamos a la trama de la película y para intentar superar, esta aparente contradicción en los datos, se plantea una nueva hipótesis, que es la hipótesis de la profundidad de procesamiento. Y, bueno, de acuerdo a esta hipótesis, el tránsito a la consciencia de un estímulo variará en función del nivel de procesamiento del mismo. Entonces, podemos tener un procesamiento de alto nivel de un estímulo que se refiere, por ejemplo, a percatarnos del significado de una palabra. Un significado sería claramente discernible de otro significado o de otro concepto. Y, por lo tanto, lo que plantea esta hipótesis es que la consciencia sobre un significado emergerá de forma abrupta. Y, por el contrario, procesamientos de nivel más bajo, de características del estímulo, como puede ser la percepción del color o rasgos más simples del estímulo, como puede ser su nivel de brillo o su orientación, no pueden ser tan fácilmente asociadas a un concepto o etiqueta particular. Esto es lo que propone la teoría del nivel de procesamiento de profundidad. Este procesamiento de nivel más bajo, al variar cuantitativamente a lo largo de un continuo físico, como puede ser el sistema RGB en el caso del color, lo que es que se producirá una emergencia de consciencia de forma más gradual. O sea que esta hipótesis de la unidad de procesamiento consigue integrar resultados que aparentemente parecían contradictorios o conflictivos entre sí, aludiendo a que quizás han investigado o han utilizado estímulos con diferentes niveles de procesamiento, ¿no? Eso es, lo que sería esta evidencia previa un tanto incoherente. La hipótesis de nivel de procesamiento plantea que en parte o en gran medida es por el tipo de estímulos o tareas que han utilizado a la hora de estudiar la emergencia de la consciencia. Es decir, estímulos más simples o que se perciben con un bajo nivel de procesamiento, como puede ser el color o una forma geométrica simple o distintos niveles de brillo del estímulo, emergerían de forma gradual a la consciencia, mientras que estímulos de alto nivel, esta otra línea de estudios que han estudiado la emergencia de la consciencia utilizando palabras o juicios de magnitud, como por ejemplo si un dígito es mayor o menor que 5, es una tarea que se utiliza mucho. Pues este tipo de estudios encuentran que la consciencia emerge de forma abrupta. O se es consciente del estímulo o no se es consciente en absoluto. Esa hipótesis de los niveles de procesamiento parece que consigue conciliar, ¿no?, posturas aparentemente irreconciliables. Me consta además que en el estudio de la naturaleza de la consciencia y su curso temporal se utilizan técnicas como la electrofisiología, la electroencefalografía en concreto, que permite encontrar correlatos de activación eléctrica cerebral de la consciencia, de nuevo en el ámbito visual. José Antonio, tú que tienes mucha experiencia en el uso de esta técnica, ¿nos puedes relatar cuáles son las principales aportaciones desde esta perspectiva? Bueno, yo creo que es importante empezar recalcando que desde la neurociencia cognitiva no solamente estamos interesados en conocer aquellas regiones cerebrales que participan en un determinado proceso, ¿no? En este caso en
en la experiencia consciente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que nos hablen de regiones cerebrales, ¿no? Todos conocemos algunas, incluso a nivel popular, la corteza frontal, el hipotálamo, en fin, hay determinadas regiones que son conocidas, pero también debemos conocer que desde la neurociencia cognitiva podemos obtener información sobre la dimensión temporal, es decir, sobre cuándo ocurren los distintos procesos, las que técnicas como la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones o datos provenientes de pacientes con lesiones neuropsicológicas, qué partes del cerebro están activándose o participan en la experiencia consciente en este caso, técnicas como la electroencefalografía o la magnetoencefalografía nos dicen cuándo se activa el cerebro, ¿no? En el caso de la consciencia, esta es una información muy relevante porque, como hemos visto, cuándo se produce la conciencia es una pregunta particularmente importante que los modelos pues, tratan de averiguar. En el caso concreto de la conciencia, pues han visto dos correlatos electroencefalográficos sobre los que todavía hay un cierto debate de qué podrían estar reflejando. El primero de ellos ocurre en torno a los 200 milisegundos, cuando se ha visto que la actividad cerebral en electrodos colocados encima de la corteza occipital difiere cuando las personas perciben conscientemente un estímulo frente a lo que ocurre cuando no lo perciben. Esta actividad se ha llamado la negatividad de conciencia visual, la Visual Awareness Negativity, conocida como VAN por sus siglas en inglés. Y con datos de estudios provenientes del uso de magnetoencefalografía, se ha visto que el origen neural de esta actividad estaría localizado en la corteza occipital lateral derecha. Un aspecto interesante es que cuando es más difícil discriminar perceptivamente entre estímulos, es decir, cuando es más difícil tener una experiencia consciente, la latencia del componente se retrasa. Es decir, esta actividad en vez de aparecer a los 200 milisegundos, se aparece un poco más tarde, a los 250, 270 milisegundos. La interpretación más extendida hoy en día de lo que estaría indicando este componente es que sería un reflejo de la conciencia fenomenológica, que tendría que ver con la experiencia que a nivel subjetivo experimentamos las personas y que sería una experiencia íntima e incomunicable, ¿no? Una experiencia fenomenológica. Un poquito más tarde, a partir de los 300 milisegundos, se ha identificado un segundo índice electrofisiológico relacionado con la consciencia, se ha llamado positividad tardía, LP por sus siglas en inglés, que sería Late Positivity, que en este caso se ha relacionado más con el acceso a la consciencia o lo que algunos autores denominan conciencia reflexiva. Esto tendría que ver con lo que hemos comentado antes cuando hemos descrito la teoría del espacio global neuronal de trabajo, ¿no? Reflejaría un poquito el encendido, es decir, cuando la información, la experiencia consciente toma cuerpo, ¿no? Porque la información de esos procesadores especializados se hace accesible a todo el cerebro. Tendría que ver mucho también con la metacognición, porque en este caso sí, las personas serían plenamente conscientes de que han tenido esa experiencia y pueden realizar acciones con ese contenido, con esa experiencia consciente. Pueden comunicarla verbalmente, pueden razonar, pueden darse cuenta de que están teniendo esta experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, pues en este caso, este sería el correlato que reflejaría el proceso de encendido-ignición que sería el eje fundamental de la teoría del espacio neuronal global de trabajo. Lo has explicado muy bien, José Antonio, y además has introducido esa división terminológica que es importante entre conciencia fenomenológica y conciencia de acceso, ¿no? Y que algunos incluso relacionan con la autoconsciencia, que ya sería quizás el problema de mayor nivel y enjundia con el que nos podemos encontrar en la ciencia o en las ciencias, ¿no? Efectivamente, así es, ¿no? Por decirlo de algún modo, el VAN estaría reflejando ese insight de uno está siendo consciente, pero no sabe, por decirlo así, de algún modo que está siendo consciente, mientras que la Late Positivity, el LP, estaría reflejando esa toma de conciencia de que uno es consciente, por simplificarlo. Yo no sé si vosotros habéis sido conscientes o no, pero el tiempo pasa volando y en este caso pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Nuestros oyentes se pueden hacer una idea general de cómo se encuentra el estado de la investigación en este campo, de este fenómeno de naturaleza tan obvio, tan evidente, tan presente en nosotros, porque al fin y al cabo es lo que compone nuestra experiencia de lo real,
pero por otro lado tan misterioso, tan problemático para estudiarlo desde la óptica de las disciplinas científicas. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Miquel, por vuestras aportaciones y por vuestra investigación en este campo. Confiamos en investigadores como vosotros y otros muchos para seguir desentrañando este problema y confiar que no se convierta en un misterio. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Como siempre, ha sido un placer. Pues muchas gracias, un saludo y que la fuerza os acompañe. Gracias a ti, Pedro. Un saludo. Gracias, Pedro, un placer. Hasta luego. Hasta la próxima.